Los niveles de iluminación tienen que estar controlados. Hay algunas obras más frágiles, como puede ser obra gráfica, que no pueden superar los 50 luxes. Otras, las esculturas, sobre todo si son de piedra, pueden aguantar más, pero, como digo, siempre controlada la iluminación. Además, la iluminación puede crear recorridos, dirigir la mirada, subrayar algunas obras, es decir, es una labor importante. Aquí se estaba jugando con los filtros para intentar conseguir esa textura aterciopelada del azul de Yves Klein. Entonces estaba jugando con los filtros y en la otra fotografía con el luxómetro, que es el aparato que mide los lux. La exposición se ilumina y tras una última limpieza ya está visitable, podemos decir, y ya se puede inaugurar. La rueda de prensa de esta exposición tuvimos la suerte de contar con la presencia de uno de los pocos artistas vivos que era de los nuevos realistas, Jacques Villègle, a la comisaria en un extremo, conservadora del Centro Pompidou de París, Sophie Duplex, y autoridades malagueñas y francesas. Esto es un resumen de manera express, pero estos son, como os decía, las personas y las fases, las funciones de las personas que se desempeñan en este proceso. En esta primera charla hemos visto cómo sucede cuando somos prestatarios y cuando somos prestadores. Cuando queremos prestar una obra, tenemos que tener muy en cuenta el tipo de transporte y el embalaje, porque tenemos que tener muy claro que cualquier proceso de movimiento que implique una salida al exterior es una amenaza potencial para el estado de conservación de la obra, es un riesgo. Por lo tanto, se tiene que contar siempre con medios de transporte seguros, que inspiren confianza, que reúnan todos los requisitos para ser una empresa profesional de transporte especializado en transporte de arte. Vamos a ver tipos de transporte y tipos de embalaje. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de desplazamiento se va a realizar, si es metropolitano, si es nacional, si es internacional, si se va a cruzar el océano y el tiempo con el que contamos. Esas dos variables son las que nos van a condicionar. El transporte terrestre por carretera es el tipo de transporte más usual, eficaz, y es el que más se utiliza, sobre todo si no se traspasan las fronteras de la Unión Europea. Tiene una ventaja muy grande el transporte terrestre por carretera, y es que todo el proceso lo realiza un mismo personal, no hay interferencias de otros equipos, como veremos más adelante con el aéreo y el marítimo. Y solo se carga y se descarga una vez la obra. Se carga en el punto de origen y se descarga cuando llegue a... No va a haber, como digo, otro tipo de interferencia. Hay muchos tipos de camiones, de bodegas, cabinas, cilindrada, pero hay una serie de requisitos básicos que tiene que reunir todo transporte de obras de arte. Uno es la plataforma hidráulica. La plataforma hidráulica que sirve para salvar la distancia que existe entre la bodega y el suelo, y que cuando el camión está en circulación, pues se pliega sobre las puertas de la bodega, ofreciendo una seguridad extra al camión. Otro aspecto muy importante es el sistema de anclajes del interior de la bodega. Estos anclajes se distribuyen como mínimo en 3 líneas, en las 3 paredes de la bodega, y de esos enganches están unas cinchas de tela resistente y que permiten la sujeción de las cajas para que no se desplacen las cajas en el interior. El sistema de climatización. La bodega del camión tiene que reproducir las mismas condiciones ambientales de las salas de un museo. Por lo tanto, la humedad relativa y la temperatura han de estar controladas. Cuenta también con un aislamiento térmico para que cuando el camión esté parado se preserven esas condiciones.
Bien, suspensión neumática, obviamente, las vibraciones es otro agente que puede dañar el estado de una obra, sistema antiincendios y tacógrafo. El tacógrafo que controla tiempos y velocidades de la conducción. Bien, como digo, estos son los requisitos mínimos que tiene que ofrecer cualquier camión de transporte de obras de arte. En esta fotografía vemos la carga en un camión de SID, que es una de las empresas de transporte con mayor trayectoria en España. De hecho, fue la empresa que se encargó en los 80 del desplazamiento del Guernica de Picasso de Nueva York a Madrid. Prestamos para el Mucem de Marsella una exposición de Picasso, Genio sin pedestal, y aquí vemos cómo este montacargas que surge a la superficie, facilitando así las operaciones de carga y descarga, y vemos el camión de la empresa SID con estas características que os he comentado antes, la plataforma hidráulica y los sistemas de enganches. Existen muchos tipos de camiones y depende de la longitud, va a depender de la longitud de la bodega y de la capacidad de almacenaje. En la primera foto vemos un camión Capitone, un camión rígido que no tiene eje de giro entre la cabina y la bodega. Son 12 metros aproximadamente de longitud y el almacenaje de 45-50 metros cúbicos. En la segunda fotografía vemos ya un camión articulado. Existe un eje entre la cabina y la bodega. Obviamente, mayor capacidad, mayor longitud, y el combinado en la última fotografía, un camión tren, que se compone de un camión rígido y de un remolque y se utiliza sobre todo para transportar exposiciones completas. El transporte aéreo. Otro tipo de transporte. Bien, es verdad que en los últimos años, con el desarrollo de la industria aeronáutica, podemos decir que es un medio de transporte seguro, el índice de accidentes es muy bajo, pero sí que es verdad que estamos sujetos a las condiciones que ofrezca la aerolínea, tanto de itinerarios, de horarios y del personal. Que el personal de tierra no necesariamente tiene por qué estar familiarizado en la manipulación de cajas de obras de arte. En ocasiones pues dejan las cajas bajo el sol, las manipulan en una posición incorrecta a pesar de estar señalizado con iconos en el exterior de la caja. Por lo tanto, en el momento de elegir una empresa de transporte, nos indica fiabilidad e inspira confianza el hecho de que tenga agentes de carga y descarga IATA. Este agente puede supervisar la paletización, las operaciones de carga y descarga, puede realizar los trámites aduaneros, todo en una misma persona. ¿Cómo se organiza la carga? La carga ha de realizarse de una forma ordenada, bien en palés, bien en containers. Los palés, un soporte metálico cuyo perímetro está lleno de sistema de anclajes, similar al que hemos visto en los camiones. Las cajas se sitúan encima, se cubre por una malla y se enganchan los anclajes del palé y luego se cubre con un film plástico transparente e impermeable. Cuando ya se ha convertido en una unidad, se carga en el remolque. Estas operaciones se llevan a cabo en la terminal de carga, la empresa de handling de la aerolínea. Y ahí, en esa área de acceso restringido, permanece hasta media hora antes, que sale a pista y se carga en la bodega del avión. Este es el interior de la bodega, donde vemos que el palé cómo se desliza por los raíles. El otro sistema son los containers. Los contenedores son recipientes abiertos en una de sus caras y que por dentro cuentan con un aislamiento térmico, porque tenemos que tener en cuenta que en las bodegas se puede llegar a los 2 grados de temperatura. Los laterales están achaflanados, como veis en los gráficos. En el primer gráfico es la sección de un avión
de pasajeros y mercancías, y en el segundo solo de mercancías. Bien, los laterales achaflanados para que obviamente se adapte bien al interior de la bodega, que no haya hueco entre el container y la pared de la bodega para mayor estabilidad. Os quería comentar este caso concreto de la semana pasada, transporte de carácter mixto. Prestamos la obra de Frida Kahlo, de la colección, a una exposición en el Gran Palais en París, sobre México, y entonces, como no hay vuelos paletizados Málaga-París, se optó por transporte terrestre y luego aéreo. En la primera foto vemos el descolgado de la obra, se realizó ese examen visual, esa verificación de estado, se anotó en el informe de conservación. En la caja cuenta con una caja interior para mayor estabilidad, conservación, preservación de la obra. La obra se cubre con papel tisú, pH neutro, que aísla y protege, y la caja se carga en el camión, se cincha. Yo viajé a bordo del camión como correo acompañando la obra, y en Madrid hizo pernocta en las instalaciones, en los almacenes de la empresa adjudicataria, en este caso Inteart. Como comenté, las instalaciones deben reunir las mismas características que la sala de museo. Al día siguiente por la mañana cargamos de nuevo la caja y fuimos a la empresa de handling WFS, en donde se colocó el adhesivo identificativo que lo relaciona con el container que va a llevar la caja se pesa, pasa por los rayos X, se prepara el container, la caja se cubre por un plástico que aísla, se cincha la caja como en los camiones y ya pasa a una zona restringida. Media hora antes sale a pista y se carga en la bodega. Yo en París estoy en la zona de importación esperando la salida del container. Se rellenan documentación administrativa de aduana y se supervisa la despaletización. El container tiene que llegar cerrado, obviamente, y la caja cinchada. La empresa de transporte agente de la española, la empresa francesa, está esperando en París. La caja se carga en el camión y se lleva a los almacenes del Centre Pompidou de París y se mantiene en ese momento de aclimatación en la zona de tránsito de los almacenes. Este ha sido un resumen en fotografías de este proceso. El transporte marítimo, otro medio de transporte, obviamente no es muy usado por las vibraciones que produce el mar, por las altas temperaturas que llega a coger la temperatura del barco y sobre todo por los tiempos que se necesitan. Pero sí que se utiliza para transportar obras de dimensiones grandes y pesos mayores todavía. Esta obra de Richard Serra fue transportada en embarcaciones en el 2004, desde un puerto de Alemania hasta el puerto de Bilbao. Son planchas de acero que pesan toneladas en forma de espirales y que se pueden apreciar, disfrutar en el Guggenheim de Bilbao. El transporte ferroviario se utilizó mucho en los primeros 50 años del siglo XX, ya no se utiliza, y aquí estas fotografías de modo anecdótico. El tren fue el medio que se utilizó para evacuar las obras del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Primero a Valencia, luego a Cataluña y de Cataluña a Ginebra. La obra se transporta, sale al extranjero, pero existe una legislación que tenemos que conocer, una normativa, un permiso de exportación, para que esté controlado el tiempo que va a estar fuera y qué tipo de movimiento se va a llevar a cabo, para que no haya casos de comercio ilícito, expolio de patrimonio. Este permiso lo emite el Ministerio de Cultura y en la solicitud se tiene que adjuntar un informe de conservación actualizado, el estado de la obra que se va a prestar, que va a viajar, que va a salir de fronteras españolas, un facility report, el informe de instalaciones de donde se va a exponer, el seguro
el certificado del seguro clavo a clavo y los datos de la empresa de transporte que se hará cargo del trayecto. Existen variadas empresas de transporte, cada vez más especializadas. Las empresas de transporte, algunas de las empresas de transporte españolas, SIT, TTI tienen un departamento I+D muy interesante de diseño de embalajes. Inteart es otra. Empresas francesas con las que trabajamos, Chenou y LPArt, Hasenkap alemana y Arteria en Italia. Las empresas de transporte son las encargadas de realizar la ruta, el itinerario, siempre con la validación de la institución que presta. Realiza las diferentes etapas que va a tener el trayecto, si se va a realizar alguna pernocta, y los materiales. Los materiales de embalaje en los últimos años también se han especializado mucho, son específicos de conservación, no es como esa foto en blanco y negro que hemos visto, que eran mantas y papel de estraza, el material utilizado para el embalaje. Los materiales de embalaje tienen vidas, reacciones diferentes, por lo tanto se tienen que conocer muy bien y saber utilizar, en qué momento hay que utilizar cada uno de estos materiales. ¿Qué materiales se utilizan para embalar? La madera se limita para la creación de las cajas, la fabricación de las cajas. La madera tiene que ser una madera seca, sin nudos, envejecida para que no existan movimientos, pero sí que es verdad que produce vapores nocivos, por lo tanto la obra no puede estar en contacto directo con la madera y las caras interiores tienen que estar protegidas. Un material, el mejor material para la fabricación de las cajas es pino de Suecia, pero es muy caro, por lo tanto se reserva para los listones de refuerzo de los laterales y el resto en madera contrachapada. Y a la derecha veis el logo del sello fitosanitario, que ha de colocarse cuando la caja ha pasado por un tratamiento de fumigación, un tratamiento químico de fumigación antiplaga de insectos. Ese es uno de los logotipos. Hay otros como en qué posición debe ser manipulada la caja, si es frágil, en fin. La madera como uno de los materiales, más los plásticos, sobre todo la espuma más utilizada es espuma de polietileno que cubre la caja. Todo esto tendréis ocasión de tocar, de manejar con Elisa en el almacén más tarde. Como digo, cubre las caras interiores. Son materiales de gran manejabilidad que aíslan, que protegen de las vibraciones y aíslan de las condiciones ambientales. La obra se cubre con papel, tercer material, diversos tipos de papeles, Tyvek, Pondina, Tissue, porque la obra tampoco puede estar en contacto directo con las espumas. Esta obra es el embalaje en Marsella. Y como cuarto elemento, los elementos metálicos, para los cierres de la tapa con la caja y las asas, para mejor manejo. Tipos de embalajes. El embalaje es el conjunto de materiales que alrededor de la obra, que tiene como función proteger, que puede ser blandos, el soft packing, semirrígido o rígido. Rígido son las cajas, y que las cajas son de muy variado tipo dependiendo del grado de protección, del número y tipo de obras que va a albergar. Esta es una caja tipo de obra bidimensional. Como hemos visto, el refuerzo en las esquinas, las espumas en las esquinas interiores, y diferentes tipos de cajas. Aquí vemos una caja de 2 niveles. El material azul es el poliestireno y el negro más blando es el polietileno, más conocido como plastazote. Las cajas de guías, que se utiliza sobre todo para obra gráfica,
cajas que llevan 2 obras pero en un mismo nivel. Estas son las cajas de las obras de Miró, la primera exposición temporal que tuvimos aquí en el Pompidou. Cajas climáticas cuya espuma tiene un mayor grosor, cuenta con una monitorización de humedad y temperatura. Ese sensor detecta cualquier tipo de vibración, apertura de puerta. Estas fueron las cajas que se utilizaron para Picasso exterior cuando fue a Corea. Y cajas para proteger obra tridimensional, esculturas. Cuenta con diversos apoyos en diferentes puntos, a la altura de la escultura. Esos estantes protegidos se llaman guillotinas para que sujeten y protejan a la perfección la obra. Esta es una caja que alberga una obra de la colección César. Esta obra fue un préstamo del Museo Picasso de París, y yo creo que os va a gustar la caja porque el interior se adapta perfectamente a esa forma biomórfica de esta cabeza de mujer de Pablo Picasso. La espuma se tiene que adaptar a la perfección a la forma de la escultura. Este es un trabajo que lleva meses y que yo he resumido, pero espero que haya resultado didáctico, que será el objetivo. Muchas gracias.